buenas tardes, amigos y amigas de 2x3 en Salud. Muchísimas gracias por sintonizarnos como cada sábado. Y bueno, aprovechar primero para saludar a Dori. Dori, ¿cómo tú estás? Sí, hola, sí, porque Tati, iba a seguir derecho sin sí, te saludarte. veo que va rápida. Me aceleré, Dori. Estoy bien, ¿y tú cómo estás? Yo estoy bien. No, que iba a aprovechar para recordarle a nuestros amigos televidentes, porque sé que estamos nuevecitos todavía, Sí. que nosotros estamos ya en la frecuencia 45. Exactamente, que en ya todas las frecuencias de cable en el 45. Exactamente, porque hubo una reorganización de los canales, que eso es una prerrogativa del Estado, de Indotel, Exactamente, y sí. ya en todos los cables del país, Teleradio América, usted lo va a localizar en el canal 45. Exactamente, nuestro programa, ahí lo busca todos los sábados a las 6 de la tarde, pero también recordarle que tenemos nuestro canal de YouTube, se llama así mismo, igual que el programa 2x3 en Salud, y aquí puede ver todos los programas, este que se pasa este sábado, los anteriores, todos los programas que usted quiera ver de 2x3 en Salud, ahí lo tiene. Correcto. Doris, ¿y cómo ves tú los temas, los grandes temas de salud? ¿Cuáles son los que te preocupan a ti ahora, ya que nosotros estamos más de la mitad del año? De agosto. Ya, agosto. Y aunque es el mismo presidente de la República, pues estrenamos gobierno nuevo, ¿verdad? Estrenamos gobierno nuevo, ¿cierto? Y nada, hay grandes temas en salud. Yo pienso, Tati, que son casi los mismos de siempre, pero uno de estos que siempre hay que recordarlo y que hemos hablado muchísimas veces nosotras es la atención primaria. Miren, parece reiterativo, es verdad, Doris, es verdad, parece reiterativo. Tú dices, pero esas mujeres sí hablan de atención primaria. No, es que la atención primaria es una deuda que tiene el país. Muy grande. Y que no ha sido posible implementarla, señores, porque los intereses de grupos, los intereses de sectores han sido tan poderosos que ha sido imposible. ¿Pero qué es la atención primaria? Exactamente, es esta estrategia dirigida más que todo a la prevención en salud, que es lo que necesitamos los dominicanos. Tenemos grandes clínicas privadas, grandes centros, actualizadísimos estamos en materia de tecnología médica, de diagnóstico médico, médicos especialistas en todas las áreas y reconocidos a nivel internacional de la calidad, de la preparación de nuestros médicos. Pero ¿qué pasa, Tati? Que mientras más especialización tenemos, más costosa es la atención para la población. Así es, las personas van directamente a un especialista y tú dirás, bueno, pero en el mundo del desorden así es mejor. Sí, porque para el que tiene dinero para es el que mejor. tiene dinero así es mejor. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Bueno, que si usted tiene una palpitacioncita de este lado izquierdo o derecho del corazón, usted piensa que está haciendo un infarto y usted se va directito donde su especialista. Eso tiene un costo para un sistema de salud. Claro, pero si te duele la cabeza, tú quieres ir donde un neurólogo a ver qué es lo que está pasando. Y fácilmente si te encuentra una bolita por aquí, te va a un neurocirujano. A un neurocirujano, cuando lo ideal es ir a ese primer médico, a ese médico que ya debe conocerte como paciente, que conozca tu expediente médico, si es organizado el sistema, por supuesto. Claro. Entonces sea quien te haga esa primera evaluación, no es que te va a dormir con ese paciente ahí, ese médico ya te va a dejar ahí para siempre, que también podría ocurrir esa parte, ¿verdad? Y es ese médico quien va a determinar a qué nivel tú debes ir, si debes irte directamente donde ese subespecialista o si puedes resolverte incluso él mismo, quizá con algún tratamiento sencillo se te puede resolver y el costo es mucho menos al momento y la atención debe ser, estamos hablando de un sistema ideal, ¿verdad? Basado en prevención y la atención debe ser ahí cerquita de tu casa porque en ese diseño que se hizo aquí de esos centros de atención primaria se establecía que sea cercana a la población, que debería tener entre 500 y 700 familias alrededor y que ese personal de salud debe saber la situación de salud de ese entorno. Recordemos que se tomó en cuenta mucho en su momento, hace más de 50 años, señores, más de 50 años, el modelo de atención primaria de Cuba, lo tomó las Naciones Unidas, que es 500 personas por cuadra, creo que era. Más o menos, sí. Más o menos 500 personas, se tomó en cuenta eso. Pero tú decías una cosa importante, Doris, y se me ocurre recordar este dato.
es que en ese primer nivel de atención que debe contener la atención primaria, se resuelve cerca del 80% de los problemas de salud. Así es. Debe resolverse, mejor dicho. Sí. Debería resolverse. Eso es lo que establecen los especialistas, porque por eso mismo, porque precisamente la mayoría de las condiciones de salud, si se atienden a tiempo y tempranamente, y si hay capacidad resolutiva. Resolutiva y de diagnóstico Correcto. a tiempo. Se dice eso del ese 80% porque la mayoría son cosas sencillas. O sea, ¿qué debería llegar a los grandes hospitales? Aquellos problemas que no se pueden resolver en ese primer y ese segundo nivel de atención. Un paciente que necesita ser intervenido quirúrgicamente, un paciente que necesita una atención mucho más especializada debería llegar a los hospitales. Entonces, lamentablemente en nuestro país, por una consulta simple, ese paciente debe ir a un gran hospital. Por ejemplo, ese primer nivel de atención debería tener un mamógrafo. Entonces la mujer va, se hace su mamografía y seguro, si se la hace anual, pues habrá la posibilidad de que si hay un cáncer de mama, que puede pasar porque, como dicen los ginecólogos, la primera condición para tener cáncer de mama es ser mujer. Bueno, pues si ella va todos los años y está la posibilidad de un mamógrafo, se va a detectar que hay una bolita pequeñita y entonces esa mujer va a ser referida a un segundo nivel o tercer nivel de atención. Y ese primer nivel entonces también va a permitir reducir indicadores de salud, indicadores que preocupan, Tati. Por ejemplo, la mortalidad materna, que si una mujer embarazada, desde ese primer nivel se detecta cualquier situación de salud, pues ya no tiene que llegar al momento de dar a luz a un hospital sin que se le conozca prácticamente una condición que pueda tener. Bueno, esto es un sueño, esto es una aspiración. Como dijo hace poco el doctor Nelson Rodríguez Monegro, lo que hace falta es voluntad política y decisión de un Estado para implementarlo. Así es, que se llenen esas estructuras que se necesitan en ese primer nivel de atención, que la gente tenga confianza en el mismo, porque ocurre que puede haber en una provincia muchísimos centros de salud o hospitales y la gente no va a ese hospital local. Viene aquí al Robert Rica Cabral, por ejemplo, cuando se trata de un niño. Entonces eso indica que hay necesidad de también crear confianza en la resolución que tenga ese centro de salud. Con ese deseo de que se cree confianza, nos vamos a una pausa comercial. Pedimos su anuencia para eso y entonces venimos con nuestro invitado de esta tarde. Regresamos ahora. 2x3 en salud. Gracias por seguir con nosotros aquí en 2x3 en salud. Y tenemos un amigo de la casa, doctor, que aunque tenía un tiempito que no venía, pero siempre lo tenemos presente y siempre lo consultamos cuando necesitamos saber de algún tema especializado. Es el doctor Sócrates Bautista, el doctor es gastroenterólogo y especialista en hepatitis y en muchísimas otras enfermedades inflamatorias. Entonces, con él vamos a conversar sobre esos temas y muchísimos otros temas más. Así que, doctor, bienvenido. Gracias por responder siempre al llamado de Tati mío. Gracias a ustedes por tenerme presente. Siempre es un placer estar aquí, un honor. Gracias, así es, el doctor Bautista es expresidente de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Y dirige una dirige la fundación. A mí siempre se me olvida. Fundei, pero es Fundación Dominicana de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Exactamente. Vamos a comenzar justamente por él, porque ustedes están haciendo una labor loable. Primero, ¿para qué es que nace la fundación? ¿Dónde está usted y está la doctora? Liliana Jiménez. Hay muchos pacientes, o sea que nosotros quizás somos la cara más visible, pero hay un equipo de médicos y pacientes, una fundación mixta. Y la idea realmente en principio fue dar a conocer la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Era la gran desconocida? Definitivamente sí. Y que no querían que se conociera también, porque realmente son patologías que son realmente de muy difícil tratamiento y muy difícil diagnóstico. Entonces, a nivel mundial, estas enfermedades están aumentando vertiginosamente en los últimos 20, 30 años. Dentro de esas inflamatorias, doctor, ¿cuáles podemos citar que la gente quizá pueda llegar a...? Bueno, son dos enfermedades. Una se llama enfermedad de Crohn. Que es una enfermedad transmural que puede aparecer desde la boca hasta el ano.
Y cuando yo hablo de transmurar, es bueno que la gente sepa, es que nosotros tenemos varias capas en el tubo digestivo, que es una capa mucosa, que es la que va íntimamente con los alimentos que nosotros ingerimos. Debajo de esa capa hay otra que se llama muscular, submucosa, perdón. Después hay dos capas de músculo, una longitudinal y otra circular. Y después, cubriendo todo eso, hay una que se llama serosa. Entonces, la enfermedad de Crohn te afecta todas esas capas. Y eso hace que en determinado momento pueda ser fístula. ¿Las invade? Sí, o sea, el proceso inflamatorio es en toda la mucosa, en toda la estructura, vamos a llamarle así, del tubo digestivo. Y puede aparecer ahí, puede aparecer en cualquier parte del tubo digestivo. O sea, pueden haber lesiones en una parte y lesiones en otra. ¿Qué provoca esas lesiones, doctor? Y puede provocar disminución de calibre, nosotros llamamos técnicamente estenosis, puede provocar fístulas, y son complicaciones muy serias, sobre todo cuando hay fístulas, que va a llevar el paciente a la desnutrición, a pérdida severa de peso, dolor abdominal severo. ¿Y se manifiesta, doctor, para que la gente diga, cuidado, piense más o menos en esos signos de alerta? Lo ideal siempre de cualquier patología de la economía humana es diagnosticarla a tiempo. Con tiempo, exactamente. Entonces, hay muchas personas que tienen dolor abdominal crónico, que empiezan, dicen, oye, pero yo tengo dolor desde hace... Y van a los médicos y los médicos le dicen, no, eso es psicológico, yo no encuentro nada. Entonces, todos esos dolores abdominales... Y a los psicólogos se le pega todo. Exactamente. Sí, Cuando sí, no hay un diagnóstico problema. por ahí. Entonces, Se mandan a revisar la salud mental. Sí, de una vez. entonces ahí el psiquiatra me lo manda de nuevo y dice, mira, yo no sé, pero aquí como que hay algo. Exacto. Entonces, yo siempre le digo al paciente, le hago una pregunta clave. Yo le digo, te despierta en la madrugada el dolor. Y si el dolor lo despierta, no es psicológico. Correcto. ¿Cómo tú estabas durmiendo? Exacto. O sea, que nada que sea psicológico despierta a la paciente a las 3 de la mañana con un dolor. ¿Por qué se llama enfermedad de Crohn? Bueno, realmente eso es en honor al Ulrich Crohn, Ah, correcto. que fue el que la descubrió, o el que primero la describió. Exactamente. Que primero la describió. Ahí estaba el doctor Crohn y otro apellido Oppenheimer, pero el líder era el doctor Crohn. Okay. Entonces, y eso lo que tiene son 100 años. Que se descubrió. Que sí, que se empezaron a hacer, porque la colitis ulcerosa ya se conocía antes que la otra patología. Doctor, pero no hace más de 20, 25 años que empezó a hablarse como más sobre... Aquí en el país No, al no, menos. no. Pasa, cuando yo hice medicina en los años 80, ¿qué se me decía a mí en la universidad? Cuando yo di gastroenterología, yo tenía un profesor, un maestro realmente de la gastroenterología. ¿Aquí o en Argentina? Aquí, el doctor Herrera. Él es el primer gastroenterólogo de la región este. Vive todavía y ejerce en la Romana. Qué bien. Entonces, el doctor nos decía que aquí no había enfermedad inflamatoria, como de hecho parece que no había. Y yo me fui a Argentina y ahí yo vi la cantidad de Como pacientes. dicen los muchachos ahora, encontraste pila. Sí, así mismo. Los muchachos dicen así. Entonces, me involucré, o me involucraron, porque realmente yo no fui, que yo voy, quiero hacer esto, no. El jefe mío vio que yo trabajaba mucho y me dijo, ¿quieres participar con nosotros? Y yo, con gusto. Y ahí aprendí mucho con ellos, aprendí muchísimo, pues yo tuve dentro del grupo de ellos 3 años. Entonces, cuando llego acá, sorpresa, inmediatamente empiezo, digo, no, pero esto debe ser una inflamatoria, veo el otro, veo el otro, y veo el otro, y cuando yo veo, no, pero esto es... Pero la gran pregunta es, que no sé si sea un disparate, pero la gente siempre, ¿y por qué se me inflama, por ejemplo? ¿Por qué yo tengo una inflamación en mis órganos? ¿Por qué tengo colitis ulcerativa o por qué tengo enfermedad de Crohn? Y esa es la pregunta del millón.
el por qué. ¿Por qué a mí? Hay muchas Causas. teorías de la etiopatogenia, que todavía no se sabe por qué se producen estas enfermedades. Pero sí, el estilo de vida tiene que ver mucho, y pacientes que están predispuestos genéticamente, que tienen predisposición genética. Y todo va desde las microbiotas que conviven con nosotros. ¿Qué es la microbiota? Son las bacterias. Que son Nosotros amigas de tenemos nosotros. más de 3 millones de billones de bacterias Que viven. viviendo con nosotros. Son amigas ya. Entonces, el organismo tiene lo que se llama, el sistema inmunológico, tiene lo que se llama tolerancia. O sea, que vive en tolerancia, en comunidad con esas bacterias. Pero hay veces que se pierde, La tolerancia. no, El No. equilibrio. que se pierde el equilibrio de las bacterias. Ok. Y las bacterias agresivas son más que las bacterias defensivas. Entonces ahí se pierde ese equilibrio y penetran, permean la barrera del intestino. Pasan donde no deben pasar. Exacto, es como que aquí en la frontera se metan los haitianos. ¿Qué va a hacer el ejército? Va a responder. Eso mismo pasa en el organismo de nosotros. Ok. Entonces ahí es Eso- como una lucha entre... Entonces, entre pero ambos nosotros tipos de vivimos en bacterias. comunidad, por ejemplo, vamos a poner el caso de Haití. Nosotros vivimos en comunidad con Haití, ellos están en su no lugar y pasa nosotros nada. estamos en nosotros, No pasa y no nada. debe de pasar absolutamente nada. Exactamente. Uno Es cuando ¿entiendes? se viola como Es esa cuando barrera. se permea esa frontera, Ok. que entran dentro de la célula, inmediatamente el sistema inmunológico va a responder y ahí empieza el proceso inflamatorio. Porque las inflamatorias, doctor, son diferentes de las autoinmunes. Son enfermedades autoinmunes. Son Son autoinmunes. autoinmunes. O sea, cuando hablamos de autoinmunidad es cuando el organismo crea anticuerpos Para contra defenderse. él mismo. Perfecto. El asunto es que a veces lo que no se sabe es si realmente es contra nosotros o si hay algo que viene de fuera que sea lo que está provocando esa Doctor, inflamación. vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a una pausa. Yo estoy encantada con este programa. Me encanta sobre todo por ese componente educativo. El doctor es sumamente didáctico. No se vaya, que él vuelve ahora con nosotros. Porque quisiera preguntarle, sé que está lo del autoinmune que pregunta Doris, pero hay una bacteria que es sumamente común, que es la Helicobacter pylori, que quisiera saber si ella vive también con nosotros y se activa de alguna manera. Él nos contestará después de esta pausa. 2 por 3 en salud. Seguimos con el doctor Sócrates Bautista. El doctor es gastroenterólogo y un maestro en todo lo que tiene que ver con esta materia. Tati preguntaba algo, doctor, si el Helicobacter pylori, tan conocido y tan frecuente en nuestro país, ¿es una de esas bacterias que viven con nosotros? No, No. Ah, caramba. Ah, no. no, Bueno. no. Fíjate qué pasa. Creí que esa era parte de Te la voy a hacer un microbiota. poco de historia. Te Sí. voy a Ok. hacer un poco de historia. En los años 70 o antes de los años 80, vamos a poner de 82 por ahí, 83, en el mundo había un gran problema. Y ese gran problema eran las úlceras pépticas e incluso el cáncer gástrico. Y no había medicamentos. Se hablaba de que sin ácido no había úlcera. Entonces se usaba mucho el tratamiento con antiácidos Sí, sí. y dietas a víveres blancos, que todavía los pacientes van al consultorio y me dicen, doctor, ¿y no hay una dieta? Entonces, Ñame. exacto, ñame, Yautía. yuca, yautía, coco y la otra. El asunto es papas, sobre todo. De hecho, ahora todavía la gente dice, pero hágale papa colada. Un purecito de papa exacto. cuando tienen algo. Entonces, Sí.
los científicos de la época tenían ese gran problema y cuando los pacientes sangraban o había una úlcera que no, había que operar a los pacientes. Le hacían intervención quirúrgica y le resecaban las 3/4 partes del estómago. Eso era así. Eso era agresivo. Entonces, ¿no era? los cirujanos de esa época eran los que mejor operaban las úlceras pépticas. Y cuando tú tenías un sangrado, había una gran posibilidad de que esos pacientes terminaran en cirugía. Hasta que, haciendo experimentos, dijeron, pero vamos a bloquear los receptores H2 de la histamina, que es un paso antes de que salga el ácido, y de ahí sale un medicamento que se llamó cimetidina. Posteriormente, ahí se vio rápido cicatrización de las úlceras. Eso fue en los 80, como el 83, 84. Posteriormente, siguieron esa línea de investigación y vino la ranitidina, Sí, porque la famosa. cimetidina tenía muchos efectos secundarios, sobre todo impotencia en los hombres. Ave María. Entonces era un problema. Claro. Tú Se no resolvía podías- algo y se dañaba otra entonces, cosa. a veces la muchacha decía, yo creo que él tiene úlcera, porque realmente no puede ser. Entonces, posteriormente vino la nisatidina y ya en el 90-91, sale el omeprazol, El que ya famoso omeprazol. inhibe la bomba de protones. Y bueno, y como decía el aforismo, sin ácido no hay úlcera, los pacientes se curaban y empezaron a bajar la incidencia de De las úlceras. las úlceras. Pero ¿qué pasa? A finales de los 80, Warren y Marshall hicieron una tesis allá en ¿Japón? no, esos eran en Oceanía, en Australia. en para allá. Australia. Venezuela. Y en esa tesis ellos demuestran que la úlcera tiene un alto componente, porque se hablaba de una enfermedad multifactorial, así como nosotros hablamos de la enfermedad inflamatoria que estábamos hablando recién. Y demuestran, de hecho, eso fue una tesis, y se contaminó, él mismo se Wow, contaminó con el para. helicobacter y después se hicieron la endoscopia y tenía inflamación. Entonces, de ahí es que se ve y se le empieza a dar importancia a esa tesis que primero, cuando ellos intentaron publicarla, no se la aceptaron. Y realmente eso revolucionó la historia natural de las úlceras pépticas. Pero la provocaba entonces era El helicobacter, El helicobacter. que es una bacteria que es ácido resistente, o sea, que resiste el ácido clorhídrico del estómago y se mete por debajo de la mucosa. ¿y de dónde la Entonces, bueno, la tomamos de alimentos contaminados, hasta del beso. tomamos? Ah, es ¿Mm? cierto. Entonces, eso ha venido realmente ya a resolver un gran problema. Y de hecho, hay cepas, porque hay varias cepas, que se relacionan con un tipo de linfoma, que es el linfoma tipo MALT, que es un cáncer de los ganglios linfáticos gástricos. Entonces, fíjate la importancia de erradicar esa bacteria. Pero hay otra cosa más. ¿Pero ella se erradica? Sí, se ¿En el erradica. organismo? Sí, uno le erradica, claro, hay tratamiento para eso. Ok. Entonces, Porque se habla de que el 80% podrían tener esa bacteria, ¿o no, doctor? la Cuando incidencia, la incidencia. y la prevalencia es alta, Ok, pero no que no se erradica. perfecto. ¿Tú me entiendes? Sí, Hay sí. personas que se puede reinfectar, que es otra Perfecto. cosa. Ok, ¿Mm? ok. Entonces, de ahí en más se ha visto que en los últimos 30 años el cáncer gástrico, y yo fui una de las personas que fue a Chile a hacer un entrenamiento en detención de cáncer gástrico temprano, ha bajado significativamente. Ya nosotros que hacemos endoscopía casi no encontramos cáncer gástrico. Ha bajado Qué mucho, qué bien. bueno. Y después que se está erradicando el Helicobacter pylori, se ha visto que ha disminuido la incidencia. No te voy a decir que no sea haya, por eso, Exactamente. Porque eso pero no se ha demostrado, ¿verdad? ¿Por qué es? no, pero sí se sabe que erradicando el Helicobacter pylori
después que se empezó a erradicar el Helicobacter pylori, el cáncer gástrico ha disminuido. Que es muy agresivo ese cáncer. Y de ¿verdad, hecho, doctor? el linfoma tipo MALT también, lo primero que tú tienes que hacer en el tratamiento es erradicar el Helicobacter pylori. Primero, Eso es ok. un enemigo entonces de todo lo que es la salud gastrointestinal. Definitivamente, y en el año 2007 se le dio el premio Nobel de la medicina a Warren y Marshall por el descubrimiento Por ese del hallazgo Helicobacter tan pylori. importante, tan importante. Correcto. Doctor, Fíjate lo importante. saltamos al Helicobacter, pero quería preguntarle primero, antes de ya para dejar el tema de las inflamatorias, ¿qué incidencia hay en República Dominicana de estas enfermedades? ¿Ustedes que se dedican a estudiar esto? Vamos a empezar con el mundo. Ok. Actualmente, el 0.75% de la población mundial tiene enfermedad inflamatoria. Bastante. Antes se hablaba en 1 en 100.000, ahora es el 0.75%. En países como España, ya ellos están hablando de que somos el 1%. Ellos calculan que para el 2025 el 1% de la población Tendrá española va a tener enfermedad inflamatoria. Y te lo digo porque nosotros trabajamos muy con ellos, con los españoles, en este tipo de patologías. Nosotros hicimos un estudio que se llamó EpiLatam, que lo lideró el doctor Jesús Yamamoto de México. Y en ese estudio participamos 9 países, 3 del Caribe y el resto de América, Latinoamérica. Participó México, participó Colombia, Venezuela. ¿Chile? No, Chile no estuvo. ¿Argentina? Tampoco. O sea, fueron los países del área. Estuvo Panamá, estuvo Perú. Y del Caribe estuvo Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Eso es a través de la Organización Panamericana de Enfermedad Inflamatoria, que es la PANCO. Hicimos ese estudio y lo publicaron en el 2022. ¿Y reveló? Y reveló que República Dominicana, Puerto Rico y Perú tenían más enfermedades inflamatorias más enfermedades de Crohn, perdón, que todos los otros países, cuando en general la enfermedad más frecuente en el mundo es la colitis ulcerosa. Nosotros estamos al revés. Pero no se sabe por qué. No se sabe, bueno, es una de las preguntas que nosotros estamos obligados a responder. Entonces, de ahí nosotros participamos alrededor de 370 pacientes y los pacientes fueron de aquí de Santo Domingo y del grupo de Santiago que está trabajando en enfermedad inflamatoria. Lo importante es que ya se está diagnosticando. Exacto. Actualmente nosotros tenemos una herramienta que le estamos usando con los pacientes, que es una plataforma en donde todo lo que trabajamos en enfermedad inflamatoria estamos tratando de entrar nuestro paciente. Y actualmente hay registrado, en la plataforma hay 870 pacientes, no vi hoy en cuánto íbamos. Y en Santiago hay 300 y algo. El asunto es que tenemos alrededor de 1.300 pacientes registrados. O sea que son, con lo de Santiago y lo de entonces, pero esa es la punta del iceberg de lo que está pasando en República Dominicana. Pero vamos a pedir de nuevo su anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y seguimos con esa herramienta que es muy importante para el qué hacer del día a día y después explicar un poquito más la colitis ulcerativa, que no la explicamos con detalle. Volvemos ahora con el doctor Sócrates Bautista. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con nuestro gastroenterólogo y amigo, el doctor Bautista. Hablábamos de una herramienta importante que tienen ustedes, los médicos que están trabajando con las inflamatorias,
y que es esa herramienta en la cual introducen los casos, ¿no? Son los casos, las personas. Sí, ¿Para nosotros qué sirve? tenemos una historia clínica, es una estructura con una historia clínica en donde se le pide permiso al paciente, obviamente, para tenerlo ahí. Entonces, si yo tengo un paciente mío y yo lo mando al Moscoso Puello, al centro de gastro, entonces yo le doy acceso, le digo, mira, te voy a mandar con el doctor fulano de tal, le voy a dar acceso a él para que él vea tu historia, o sea que él tiene la posibilidad de ver la historia de todo y porque Es yo lo como un mandé. récord único que tiene ese Exactamente. paciente, Entonces, pero no puede entrar todo el mundo. Exacto. Y no pueden accesarlo otros médicos para que no se duplique. Confidencial la O información, sea, por con el... supuesto. Entonces, ¿qué hay en esa historia? En esa historia nosotros tenemos más de 200 niños. Eso le iba a preguntar, si es adulto, si se den niños también. No, porque también están los gastroenterólogos de Robert Reed, los Ok. gastroenterólogos pediatras. O sea, estas Entonces, enfermedades inflamatorias también afectan a los niños. Ese es de los grandes problemas. ¿Por qué? Exacto. Porque esos niños después nos lo van a pasar a nosotros a los 17, 18 Exacto, años, nos lo van a pasan ya pasar a los cuando se adultos. conviertan en adultos. Y eso es sumamente importante, porque ese es un tema que para hablar con un gastroenterólogo pediatra, y eso en todos los congresos de enfermedad inflamatoria pasa. Y la otra, el gran pico está entre los 20 a 40 años, que es cuando el individuo está en su edad productiva. Claro. Y reproductiva, las dos. Exacto. Son limitantes estas enfermedades, Entonces, bueno, son limitantes cuando tú no las controlas y cuando el paciente no puede hacer los tratamientos. Pero en realidad el paciente, nosotros todos los años hacemos una caminata. Este año fue bellísima y fue una participación masiva que tuvimos. Y estaban todos felices y todos caminando estable. con su tratamiento. El único gran problema de todo esto es que esto no está dentro de la seguridad social. Eso le iba a preguntar, es muy costoso. ¿Me entiendes? Entonces los medicamentos, ni nada que tenga que ver con enfermedad inflamatoria, las ARS lo quieren cubrir. Yo espero ahora que van a renovar todo, que sean incluidas y sean incluidos los tratamientos, porque yo no hago nada que tú me incluyas la enfermedad y tú me dices, bueno, vamos a darle la mesalacina, que es de un uso limitado y no son los medicamentos de avanzada. Sí. Exactamente. ¿Me entiendes? Doctor, habíamos quedado de revisar, antes de pasar a ese tema que Doris lo insinuó, que es el de los niños, para que nos explique un poquito lo de la colitis ulcerativa. Sí, la colitis. Bien, la segunda enfermedad, Sí, que nos quedamos en la de enfermedad primera. inflamatoria es la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es una enfermedad del colon, como dicen, y cuando hablo del colon es el intestino grueso, que es la parte final del tubo digestivo. Después del colon está el ano. Entonces, diferente a la colitis, a la enfermedad de Crohn, que es transmural, la colitis ulcerosa es una enfermedad de la mucosa, afecta solo la mucosa del tubo digestivo, del intestino grueso. Y cuando la enfermedad, porque la enfermedad puede aparecer en el recto nada más, que es lo que nosotros llamamos proctitis ulcerosa, puede aparecer en el colon izquierdo, pero tan pronto pasa del colon izquierdo, ya se considera una pancolitis, o sea que todo el intestino grueso está comprometido. ¿Cuál es el principal problema de la colitis ulcerosa? El principal problema es urgencia defecatoria, o sea, lo que nosotros llamamos síndrome rectal, pujo, tenesmo, o sea, dolor, y un deseo permanente de ir al baño. Entonces, cuando van al baño, la cacá es muy poquita, pero se para y tiene que volver a sentarse. Y sangre, porque cuando se ulcera, las úlceras sangran. Entonces, eso, lo que nosotros llamamos hematoquesia, se produce ahí, que es la diarrea con sangre. Entonces, son personas que por la urgencia empiezan a aislarse.
Si hay un restaurante, no van. Baja la estima del paciente. Le baja la autoestima, le gusta una muchacha y no se atreven o le gusta un muchacho porque aparecen distintamente tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, cuando afecta el colon completo, bueno, ya viene la repercusión del estado general, empiezan a perder peso, empieza la desnutrición, hasta un 10% de los pacientes que la enfermedad le cubre todo el colon, puede también afectar la última parte del intestino delgado, que aunque es una enfermedad del colon, puede aparecer ese fenómeno. Y tiene otra cosa que ambas, pero la colitis ulcerosa más, que puede tener manifestaciones extraintestinales, como es el pioderma gangrenoso en la piel, pueden hacer los pacientes ¿Como uveitis. si fuera pie diabético? Piodermas, hacen unas úlceras grandes con necrosis, pueden tener uveitis o epiescleritis en los ojos, pueden tener lo que se llama colangitis esclerosante primaria en el hígado, y también después de los 10 años se duplica la posibilidad de tener cáncer de colon comparado con la población normal, sobre todo los pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria. ¿Los gastroenterólogos dominicanos están educados en estas dos enfermedades que afectan a la población? O sea, si un paciente le llega con estas características que usted nos ha descrito a nosotros, ¿los médicos podrían identificar y diagnosticar temprano? De hecho, ya se están diagnosticando. Cuando yo llegué, no. Exacto. Porque no se pensaba, pero ya en todas las actividades de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, ¿Hay un capítulo para eso? nosotros trabajamos con eso. Hay un capítulo dentro de la enfermedad de la sociedad, que es el capítulo de enfermedad inflamatoria que hace la última vez que se revisaron los estatutos con la presidencia de la doctora Fanny Grullón, ya ahí empezó se formó el capítulo de enfermedad inflamatoria intestinal dentro de la sociedad. Y es importante porque si vamos al 1%, aquí en República Dominicana debe de haber por lo menos 10.000 pacientes con enfermedad inflamatoria. Pero ¿por qué? No sé si quedó respondida esta pregunta en lo de englobando las enfermedades inflamatorias. ¿Por qué la colitis? ¿Esa se conoce o no tampoco? Ambas se conocen. No, ¿por qué? ¿Qué produce las causas? No, todavía no lo sabemos, pero hay muchas teorías. En eso me quedé. En eso, en la teoría. Una, la microbiota, que fue cuando empecé a hablar de la microbiota. ¿Qué pasa? Aquí ya no se hacen partos naturales. Todo el mundo nace por cesárea. Y el niño que nace por aquí arriba nace estéril. No pasa por el canal vaginal y no aspira todas las bacterias que necesita para empezar a poblar sus intestinos con bacterias. Dos, importante, te quedas en la 2. Lactancia. Te quedas en la 2 y regresamos ahora en el último segmento. No te vamos a interrumpir más para que termine. Volvemos ahora con el doctor Sócrates Bautista. 2 por 3 en salud. Seguimos con el doctor Sócrates Bautista. Doctor, usted nos estaba dando una explicación magnífica de esos niños. Interrumpimos. Sí, de lo que está llevando quizás a esas causas que se supone que son las que pueden estar ocasionando. Por ejemplo, la de la microbiota. Exactamente. La cesárea habíamos quedado. Sí, precisamente, pero tiene que ver la microbiota. Otra es la polución. O sea, cuando yo era muchacho, nosotros jugábamos pelota en la calle. Exacto. Ya eso no se puede porque hay demasiados vehículos y hay una polución importante. Nos bañamos con el agua de lluvia. Exacto, también. Otra, la alimentación. Yo no me acuerdo haber comido fuera de mi casa comida realmente orgánica. Ahora todo viene enlatado, los muchachos lo que quieren comer son las comidas rápidas y
después, de hecho, hay una de nuestras compañeras, que es la doctora Keila Villa, que ella fue a hacer una rotación a Puerto Rico, y en Puerto Rico ya había mucho y aquí no habían tanto, y le dijo a la doctora Estel Torres, que es una referente internacional en enfermedad inflamatoria, dijo, bueno, yo fui a República Dominicana recién y yo vi todos los tarantines de comida rápida que hay, y es cuestión de esperar, sentarse a esperar a que empiecen a aumentar las incidencias. Wow. Entonces, todas esas comidas procesadas no se sabe, pero también el dominicano cambió su estilo de alimentación. También, eso es verdad. Entonces, quizá todas esas cosas, ¿Y porque el por ejemplo estrés? tú ¿Y vas... el estrés que manejamos? Y el estrés no se ha relacionado. No se ha relacionado. Digo, se ha visto que la colitis ulcerosa, a veces cuando los pacientes sufren un estrés muy importante, sobre todo jovencitos, de la muerte de un padre, la madre, puede desencadenarse Una la crisis. enfermedad inflamatoria Doctor, y debutante. el cuidado excesivo a los recién nacidos. Recuerdo yo hice una vez en un taller precisamente y decíamos que ahora se cuida tanto el niño que no desarrolla esas autodefensas. Bueno, el niño no... Yo tuve un profesor, perdón. Se llamó Ángel María Ponce Pinedo, que en San Pedro Macorís, yo estudié en la UCE, yo soy de la Romana. Entonces, el doctor Ponce Pinedo era profesor de medicina tropical. Y, por ejemplo, cuando llegamos al tema de parásitos, que él empezaba a hablar del tricocéfalo, que es un parásito que tiene 3 cabezas y eso, él se paraba y nos miraba a nosotros y decía, que tire la primera piedra el dominicano que no ha tenido esto. Ya no es así. Exacto. Sí, Ya no es así porque la teoría de la higiene, que es una teoría válida, y también esto tú lo encontrabas más fácil en el campo, en la ciudad que es en el campo, estas enfermedades. Y ahora ya yo voy a la Romana y yo encuentro toda la comida rápida que encuentro aquí en Santo Domingo. Sí. Entonces, y los muchachos de allá les gusta y también ingieren todo ese tipo de alimentación. Entonces, se ha visto ya que en las zonas rurales la enfermedad ha empezado a aumentar. También. Todo es observacional, experimental, todavía no tenemos realmente un dato claro de por qué se producen estas enfermedades, pero sí es un reto para los próximos años. Pero doctor, la pregunta de Doris sugería también el hecho de que los bebés, hay un exceso de higiene tan grande que los niños no tocan el suelo O sea, prácticamente. ya no No, gatean mira, en el piso, ya eso no es un problema, tocan la tierra. eso es un problema extremadamente serio, porque si tú, por ejemplo, aquí en este estudio, todas estas luces, pero para que esas luces funcionen, tiene que haber un banco de tierra, o sea, tiene que haber El contacto con la tierra. el contacto con la tierra para que cierre el circuito. Sin embargo, el hombre se niega Hacer a contacto pisar con la tierra. Y esa podría ser una de las claves. Yo siempre le digo a mis pacientes que vayan a la playa, se quitan los zapatos y caminen en la tierra descalzos. Porque nosotros somos energía, para que ese circuito se cierre. ¿Me entiendes? Porque nosotros somos energía. Entonces, si nosotros no pisamos el suelo, hay niños que nunca en su vida han pisado la tierra. Sí, En eso esos es. países, Eso sobre es, todo. por ahí va la Entonces, pregunta. eso es totalmente real y eso pasa. Para el próximo programa, porque este tiempo se terminó, usted nos va a traer las últimas investigaciones que tengan y ojalá, pues, yo siempre colaboro y creo que Doris también cuando puedo con la fundación, para que nos diga qué tanto avance ha habido y qué investigaciones hay en el mundo, que son el gran reto. Y hablar de hepatitis Siempre, ¿no? también, que Se como nos quedó doctor la siempre hepatitis. es un gran tema, la También. hepatitis. Hay problemas. Sí, con sí, gusto. pero bueno, doctor, se terminó el tiempo, siempre agradecida de que por usted favor. responde y lleva tantas orientaciones a la gente, que eso realmente es lo que buscamos. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por siempre acompañarnos y será hasta la próxima semana.